Aleluya, aleluya. Mis ovejas obedecen cuando yo las llamo, dice el Señor. Aleluya. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Estando ya en Jerusalén, dijo Jesús a los sumos sacerdotes, a los ancianos del pueblo: ¿qué piensan? Un hombre tenía 2 hijos. Un día se acercó al primero y le dijo: hijo, hoy vas a trabajar en la viña. Pero él respondió: no quiero. Sin embargo, después se arrepintió y fue. Se acercó también al segundo y le dijo. Y él respondió: sí, Señor, pero no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Ellos respondieron: el primero. Entonces les dijo Jesús: les aseguro que antes que ustedes van a entrar en el reino de Dios los pecadores públicos y las prostitutas. Porque cuando vino Juan el Bautista para indicarles el camino de la justicia, no le creyeron, mientras que los pecadores públicos y las prostitutas sí le creyeron. Y ustedes, aún después de ver esto, no se arrepintieron ni le creyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lee la palabra de Dios y meditemos el mensaje de este domingo 27 de septiembre. En la primera proclamación del profeta Ezequiel de este domingo, hay ese reclamo del pueblo, el pueblo que le reclama a Dios. Dios responde por medio del profeta Ezequiel: ustedes dicen que mi proceder no es justo, pero escucha, pueblo mío. ¿Será verdad que no es justo mi proceder? ¿No ven que es su proceder el que es injusto? Si un justo se pervierte para hacer el mal y luego muere, morirá por sus malas acciones. Ilumina la liturgia de palabra de este domingo esas palabras de Ezequiel para llegar a escuchar la respuesta de la pregunta que hizo Jesús: ¿cuál de los 2 hijos ha hecho la voluntad del Padre? Aquí Jesús termina la parábola aclarando la pregunta fundamental, la pregunta que nos hacíamos estos días con el tema de quién dice la gente que es Jesús de Nazaret. ¿Qué responden los discípulos quién es Jesús de Nazaret? O aquel pasaje que escuchamos del virrey Herodes, que tenía curiosidad de escuchar a Jesús, de ver a Jesús. La respuesta de los sacerdotes y de los ancianos surge rápidamente: el primero.
La respuesta brota pronto porque se trabaja de una situación familiar bien conocida y evidente, vivida por ellos en su grupo familiar o al interior de la comunidad. Ahora, y en esto consiste exactamente la función de la palabra, del mensaje recibido. Esto es para llevarlo a nuestra vida. Esto no es que los dos muchachos, el uno dijo sí, el otro dijo no. Esta pregunta de los dos hijos tiene que ver con nuestra vida espiritual. Le decimos a Dios sí, pero de dientes para afuera, de labios para afuera. Pero en la vida ordinaria, en el día a día, fácilmente nos olvidamos de ese sí que le hemos dado a Dios. Se nos olvida, fácilmente se nos olvida. Y somos bastante trascordados nosotros para tener esa actitud del sí a la vida, del sí al Dios de la vida. Encontramos ejemplos en la Biblia, en la Sagrada Escritura, en el Nuevo Testamento, empezando por el sí de Dios, de Jesucristo al Padre Dios, empezando por el sí de María a la palabra de Dios anunciada por el ángel, el sí de José después del sueño, el sí de San Pablo después de la conversión. Es el sí que Dios hizo un día, esa alianza que hizo Dios un día con su pueblo, esa alianza que firmó Dios en el desierto, que firmó Dios en el monte Sinaí, cuando entregó los preceptos a Moisés, cuando surgieron los preceptos, los mandamientos, que es una respuesta a la problemática del pueblo de Dios. Y allí surgieron los mandamientos. Los mandamientos surgieron de la misma realidad del pueblo, de la vivencia del pueblo. El pueblo que le presentaba las quejas a Moisés, las quejas sociales, las quejas que se iban suscitando a través del desierto, a través de la convivencia en aquellas carpas de campaña, donde el uno le robaba al otro, donde el uno le robaba las ovejas y las cabras al vecino, donde el vecino se cayó un día a golpes y mató a un israelita, donde apareció la palabra adulterio, y esa problemática social se la presentaron a Moisés. Así no podemos avanzar, así no podemos convivir, así no podemos sobrevivir con esta problemática, le decía al pueblo en el momento de la celebración de la liturgia. Le llevaban esas quejas a Moisés allí, en el momento que se reunían, especialmente los sábados, para celebrar la palabra, la ley. ¿Qué hizo Moisés? Le llevó esas quejas a Dios, le presentó esas quejas a Dios en el monte Sinaí. Y para cada problemática surgió un mandamiento. Que mi pueblo ha caído en la idolatría,
que el pueblo ya no me hace caso y está en este momento pasando por un momento tan difícil de fe, que está en la idolatría. Mi pueblo ha caído en la idolatría y aparece el mandamiento. Escucha, pueblo, escucha, Israel. Amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente, sobre todas las cosas, vale más que todos los holocaustos. Apareció el primer mandamiento. Después, Moisés, que entrega las quejas a Dios, porque no hay respeto entre ellos. Se acabó el respeto, que es lo que estamos viviendo hoy. No hay respeto por el pueblo, no hay respeto por el niño, no hay respeto por el abuelo, no hay respeto por el enfermo. Se ha optado por el camino del robo para que se muera el viejo, porque si se roban los reales, ¿cómo se va a adquirir la medicina? ¿Cómo se va a dotar un hospital del pueblo que sufre si todo se pierde? Si todo es malgastado. Si lo desvían, si esos recursos que son de la comunidad se desvían, como decía el Papa ayer en el discurso de la ONU, en la 75 Asamblea de la ONU, si se desvían los recursos para comprar armas, si se desvían los recursos por la corrupción, y se mueren los niños en el hospital, y se mueren los pacientes, se mueren los enfermeros, las enfermeras, mueren los médicos, porque no hay respeto, porque no hay escrúpulo. Allí en ese contexto nació o surgió el segundo mandamiento: amar al prójimo como a ti mismo, respetar al prójimo como a ti mismo. Ese es el sí que nos recuerda hoy esta palabra, este evangelio. Dijo no, pero se arrepintió y fue al trabajo. Apareció el otro muchacho, dijo sí, pero se hizo el desentendido, se hizo que no era con él, como decimos popularmente, se hizo el loco, que es lo que estamos hoy viviendo, que después que se roban los recursos de una comunidad, se hacen los locos, y por aquí no pasa nada. Un sí que Dios nos está recordando. Esos mandamientos son un sí al Dios de la vida. Amarle sobre todas las cosas es un sí, respetar al prójimo es un sí, santificar el día del Señor es un sí, honrar a nuestros padres es un sí. El plan de Dios es un sí, no es una negativa. Es el sí que Dios le manifestó a Moisés cuando dijo Dios: ellos serán mi pueblo y yo seré vuestro Dios, yo seré su Dios. Toda la palabra de Dios ha sido escrita, ha sido elaborada de acontecimiento en acontecimiento. La palabra de Dios no es una plana allí que se escribió una lección, una secretaria que haya escrito, unos secretarios escriban primero el libro del Génesis, escriban Deuteronomio, escriban Levítico, números así, como una secretaria y un secretario. No, la palabra de Dios se fue elaborando por medio de los acontecimientos que iba haciendo Dios, por medio del cumplimiento de la promesa, el cumplimiento de las promesas, y con el tiempo, el pasar muchos años, fue que poquito a poco se fue elaborando, libro tras libro, pasaje por pasaje, capítulo por capítulo. Fue todo un proceso, así como la historia de salvación ha sido un proceso. El pueblo de Israel
40 años en el desierto, llevando pruebas, llevando dificultades, pero Dios presente. Por eso los salmos, Dios que camina con su pueblo, Dios que avanza con su pueblo, Dios que no ha olvidado a su pueblo, Dios que ha estado presente en los momentos históricos, en los momentos grandes de su pueblo, allí ha estado presente Dios. Cuando el pueblo se volvió rebelde, como dice hoy Ezequiel, ¿no será el proceder de ustedes? Y ahora me están juzgando que mi proceder es injusto. ¿No será el proceder de ustedes? ¿No será la conducta de ustedes? Que vale para nosotros como iglesia, pero que vale para los capataces de hoy, para los que esclavizan a los pueblos, también vale esta palabra. ¿No será la conducta? ¿No será la conducta de los gobernantes? ¿No será el proceder de los gobernantes por esta miseria que estamos viviendo? ¿Por esta tragedia que estamos viviendo? ¿Por qué echarle la culpa a Dios? ¿Por qué echarle la culpa a los demás? Cuando nosotros hemos sido testigos de lo que sucede en nuestros pueblos, de lo que acontece en nuestros pueblos, lo que decíamos en la catequesis de ayer, se mata, se roba, se asesina, se tortura, porque no hay ley, porque se vive en una gran impunidad, porque no se le entrega cuenta a nadie, empezando de que porque no se cree en Dios. Entonces el Señor nos está invitando hoy a reflexionar, a meditar cómo ha sido el sí que yo le ha dado el Señor, el sí en mi vida sacerdotal, el sí en la vida misionera, el sí en el matrimonio, el sí en la familia. ¿Cómo ha sido esa respuesta al llamado de Dios? Hoy nos está llamando el Señor y nos seguirá llamando, porque Él está con nosotros, máxime en estos momentos tan difíciles para la iglesia, tan difíciles para nosotros como comunidad, tan difícil para los pueblos de hoy. Doble pandemia, la pandemia del COVID y la pandemia de la corrupción, que todos se roban, todo. Ir a un hospital es anuncio de muerte. Uno va a otro país, está en otro país, y uno ve aquellos hospitales tipo clínica, todo limpio, funcionando, y va uno a nuestros hospitales y todo destartalado, sin agua, sin luz. ¿Sabe lo que significa para un pueblo que su hospital no tenga luz ni tenga agua? Pues es mejor morirnos en la casa, es mejor morir en la casa. Al recibir la palabra de este domingo, palabra maravillosa que nos invita al sí que espera Dios de nosotros. Él espera ese sí de parte de nosotros, pero ese sí lo hacemos con la fuerza de la oración, apoyándonos en Dios, porque ese sí nos da vida eterna, ese sí nos da vida eterna, ese sí nos acompañará siempre. Y les bendice el Padre Daniel en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hola, gracias por ver este video. Te invito a que te suscribas en mi canal de YouTube, El Discípulo, Conversión y Vida, donde estamos orando por ti y por tu familia, por su santidad el Papa Francisco, por todos los sacerdotes del mundo, por tu párroco, por toda la iglesia del mundo entero. Queridos hermanos, suscríbete a mi canal, dale a la campanita para que te llegue la notificación todos los días, dale me gusta y deja tu comentario. Gracias, les habló Tony Márquez, El Discípulo.